Mira, realmente el panorama que tenemos actualmente en México es crítico. Pinta muy mal. Llegamos a un mínimo histórico de 4% de reserva energética. Esto quiere decir que si todos nosotros hubiéramos consumido 4% más en casa, en oficina, en empresa, colapsa el país completo en términos de electricidad. ¿El nearshoring ha sido una realidad o no? Que muchas empresas se vinieron a invertir, pero hoy tienen carencias eléctricas. Y no porque hay empresas que están deteniendo las inversiones porque no hay garantía ni en agua ni en electricidad, que ahora con Claudia lo que se está diciendo es totalmente lo contrario. Voy a invertir, pero no me va a alcanzar ni el dinero ni el tiempo. Y tenemos una situación crítica en el país. O sea, ¿ella lo está aceptando públicamente? Entonces voy a fomentar que los particulares lo hagan en sitio para no necesitar las líneas de transmisión y que lo puedas hacer porque no hay energía. O sea, es un... Chale, el gobierno no puede, arréglense ustedes. Sí. Ayúdenos. Tenemos una insuficiencia eléctrica en el país tremenda. La Podhouse, estudio creativo. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Bademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos. bademia.com.mx. Jaime, muy buenos días. Muchas gracias por darte el tiempo de venir con nosotros a platicar sobre tu conocimiento. Y creo que es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, la energía en México. También nos queremos ir un poquito a nivel mundial, porque pues, sin energía no funciona absolutamente nada, ¿no? Y tenemos un país donde ha habido varios apagones, como que la política gubernamental de inversión en tema de generación energética, ahora que terminó AMLO y que ya está Claudia, está cambiando un poquito. Entonces, pues, queríamos preguntar, pues, cómo se ve sobre todo el panorama a nivel nacional, cómo son los retos, qué es lo que sí se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que tenemos un experto que nos viene a hablar sobre energía. Y pues, adelante. Muchas gracias, Jaime. Encantado de estar aquí con ustedes. Es un placer. Soy fan de su programa, los escucho todas las semanas. Muchas gracias. Y Qué si buena onda. aquí podemos contribuir con algo de datos de interés para los demás, que así sea. Chidísimo. Pues, ¿por qué no empezamos con eso? O sea, ¿cómo se ve el panorama energético del país? Yo sé que está un tanto cuanto saturado, pero ya si nos dices tú, o sea, realmente cómo está, estaría buenazo empezar por ahí. Mira, realmente el panorama que tenemos actualmente en México es crítico. Pinta muy mal. Chale. Bueno, la situación actual. Pero hacia adelante se ve muy prometedor. Se ve muy prometedor. Y les paso algunos datos que es... Tenemos una insuficiencia eléctrica en el país tremenda. Ok. El año pasado llegamos a un mínimo histórico de 4% de reserva energética. Esto quiere decir que si todos nosotros hubiéramos consumido 4% más en casa, en oficina, en empresa, colapsa el país completo en términos de electricidad. Hace poco, como 2 o 3 semanas atrás, hubo un apagón en la península. No sé si lo escucharon. En Sí, toda sí, la sí, sí. península, En toda en la 3 península. estados, ¿no? Sí, correcto. Y esto se dijo que era por mantenimiento a líneas de alta tensión, que algunos vuelos no pudieron aterrizar hasta que se restableciera la energía. Pero eso sí tiene que ver con que hay falla crítica de la infraestructura y de la generación que tenemos actualmente. Estas reservas fueron 4% y realmente hay problema y hay necesidad desde la parte de generación, transmisión y distribución. Y el gobierno lo que está diciendo es, señores, voy a hacer unas inversiones de 24,000 millones de dólares en la parte de generación, como el 50%, transmisión 25% y distribución 25%. ¿Suficiente? No va a ser suficiente. Sí, no. No Oye, va a y ser ahorita suficiente. que hablas de generación, veo un poco el cambio de agenda entre AMLO y Claudia. Antes muy bloqueado la iniciativa hacia energías renovables y ahorita veo más apertura. En la parte de que es el inicio del ciclo de la energía, la generación, ¿cómo ves la agenda tú? Mira, yo creo que es bien importante ver que desde antes de López Obrador se abrió la industria hacia la parte privada.
Y llegaron estas grandes granjas eólicas de generación, grandes granjas solares para generar, y se dieron los permisos para que eso sucediera. Llegó al punto en el que hubo unas subastas que le llamaron, en el cual CFE, digamos que tenía un costo promedio de entre 110 y 130 dólares por megawatt, lo que le costaba producir la energía. 110 a 130 dólares. Con las subastas alcanzó precios, primero en el 2015 de 40 dólares, en el 2016 de 30 y tantos dólares, y en el 2017 llegó a 20 dólares. Súper bien, ¿no? 20 dólares. Imagínense el margen que hay de 20 dólares contra lo que tenían de costo ponderado de producción de 120, 130. Esto con la llegada de los privados. De los particulares a generar, ¿no? Se cancelan las subastas en el 2018. Con AMLO. Con Bartlett, ¿no? Ah, bueno, sí, con... Sí. Pero Bartlett es el que lo comunica. Y Bartlett, cabe mencionar que un par de años atrás, cuando se abrió el autoabasto, que fue toda esta parte de que los particulares pudieran generar su energía, él metió una consideración o demanda, algo así anticonstitucional, pero no procedió. Entonces, años después, 2018, llega y se quita la espinita cuando llega a ser director de la CFE y manda a pagar todas las granjas de generación. Wow. Claro que estas grandes empresas se ampararon. Que fue como Iberdrola que llegó, que al final ya dijo, denme 3 centavos y me largo de México. Sí. Entonces, estas granjas que terminaron la operación, meten sus amparos y, claro, que no procedió y vuelven a interconectar sus granjas. Pero tuvimos todo un sexenio prácticamente en donde la generación fue rezagada, en gran parte. Y entonces nos rezagamos en esa generación mientras que la demanda sigue creciendo a nivel nacional y a nivel internacional por toda la parte de electrificación. Dígase inteligencia artificial, díganse los coches eléctricos, el consumo per se está incrementando, ¿no? Sí, hasta más aires acondicionados porque somos más gente. Sí, entonces esto trae un gran rezago, crea una gran brecha en la parte de generación, que ahora con Claudia lo que se está diciendo es totalmente lo contrario. Dice generación distribuida, que son todos estos paneles y generaciones en casas, oficinas e industria. Vamos a poder hacerla no solamente de hasta 500 kilowatts, que era lo que se podía, sino hasta 700. Pero eso realmente en un recibo de CFE te quita 200,000 pesos de luz máximo al mes. Pero lo que está diciendo es, señores, voy a invertir, pero no me va a alcanzar ni el dinero ni el tiempo. Y tenemos una situación crítica en el país. O sea, ¿ella lo está aceptando públicamente? No lo está aceptando públicamente, sino lo que está diciendo es voy a invertir. Y saca los programas de dónde se va a invertir ese dinero y cuánto van a tardar esas plantas en ser construidas y cuánto van a tardar esas plantas en empezar a generar. Y no alcanza el tiempo. Ok. No alcanza el tiempo. Entonces, la otra cosa que está haciendo es pueden generar en sitio hasta 20 megawatts. ¿Es Démonos mucho? una idea, ¿no? Ajá, a ver. Ajá, sí. Una empresa, por ejemplo, que gasta 3 millones de pesos al mes. ¿En luz? O sea, ¿en en energía? En energía, sí. Su O sea, pago a CFE. Que su pago a CFE, 3 que le millones llega al su mes. boletita Su verde y le recibo. dice ¿Sí? 3 millones de pesos. Sí. Ellos podrían estar necesitando más o menos 3 megawatts. 3 megawatts. Ok. Una empresa que paga 6 millones, nos vamos un poquito más lineal, 6, 7 megawatts. Y empresas, por ejemplo, una de las empresas de leche nacional, de las empresas nacionales de leche, gasta 13 a 14 millones de pesos al mes por cada una de sus plantas. Wow. Ellos estarán necesitando prácticamente los 20 megawatts. Y para, Entonces, sí. perdón, te interrumpí, pero para magnificarlo en casas, o sea, un hogar con 2 hijos que tienen, no sé, 3 teles, 2 aires acondicionados. O sea, ¿cuántas casas sería 1 megawatt? ¿Cuántas casas sería 1 megawatt? Podemos estar hablando de 300 casas, yo creo. 300 casas, ok. Sí. O sea, una colonia. Y yo creo que algo que a mí a la hora de estar haciendo la investigación para platicar contigo me llamó muchísimo la atención, que era igual un misconception que yo tenía, es que la energía, el consumo de energía viene bien poquito de los hogares. O sea, la industria grande necesita casi el 40% de la energía generada, la industria pequeña necesita también como un 30% de la energía generada y los hogares son lo mínimo cuando muchas veces vemos las soluciones más para el hogar y no tanto para la industria. Sí, es correcto. La mayoría del consumo se genera en estas grandes empresas, empresas medianas.
no tanto en el sector residencial. Y digamos que lo que antes estaba topado es que las industrias pudieran generar toda su energía. Y ahora con la nueva regulación que se está liberando y semana a semana están publicando las leyes secundarias, los reglamentos, hay realmente como que hay un camino puesto y están trabajando en él. Y esto va a hacer que las empresas con diferentes fuentes de generación, además de almacenamiento para que gestionen la energía, puedan generar en sitio toda la energía que ellos necesitan. O sea, ¿eso no se podía el sexenio pasado? Te decían, no puedes poner paneles para generar tu energía, me tienes que comprar a mí Bartlett, amo de CFE. Sí. Sí. Era un poco sí, porque estaba limitado lo que podías poner. Ah, ok. Entonces, esta empresa que pagaba 3 millones podía poner paneles suficientes o turbinas de generación, pero lo suficiente para nada más quitarle hasta 200,000 pesos. Es decir, menos del 10% de un recibo de 3 millones. Wow. Y ahora lo que dice la regulación es, no hay energía. Es un problema. Y las líneas de transmisión están saturadas. Entonces voy a fomentar que los particulares lo hagan en sitio para no necesitar las líneas de transmisión y que lo puedas hacer porque no hay energía. O sea, es un... Chale, el gobierno no puede, arréglense ustedes. Sí. Ayúdenos, ¿no? Ayúdenos. Yo creo que el mensaje es... Sí. Lo he dicho de una manera bonita. Sí, ayúdenos. Sí, yo creo que el mensaje es ese. Es decir, voy a invertir 23,000 millones y les estoy dando yo, ahora sí, permisos rápidos, que le llaman un trámite rápido, para que puedan, no solamente 500, sino 700, sin un permiso de generación. Pero si consumes mucho más, puedes generar hasta tus 13 millones de pesos al mes de energía en sitio. Pero en sitio. Ok. ¿Y crees que con esto la situación nacional de saturación energética que ya no se vaya a saturar en el próximo año, en el venidero, en el 2026? No, yo creo que va a ser un tema de varios años. Van a Wow. ser varios años. Yo creo que sí vamos de 6 a 10 años rezagados. ¡Wow! Sí, es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto porque estas macrotendencias de energía, que es digitalización, ¿no? Llevar todo a la parte digital, medir las redes, las smart grids que le llaman, que es estar monitoreando y controlando las redes. La parte de descentralizar la generación de energía, que es esto que se está fomentando. En lugar de tener una planta en Manzanillo, una planta en Salamanca, una planta en Veracruz, generen cada quien en sitio, es descentralizar la energía, la generación de energía para no necesitar las transmisiones, ¿no? Y la democratización. Por ejemplo, la democratización es que sí llevemos a todos la energía que se necesita. Y en esta nueva regulación hay un concepto nuevo que está saliendo que se llama justicia energética. Y está bien padre, porque lo que están diciendo es cómo vamos a electrificar a aquellas poblaciones que no hay electricidad. Pero que antes tenía que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión, bajar una subestación para poder llevar a una comunidad de muy pocas personas, pues no era de ninguna manera redituable. ¿Y ahora? Y ahora tienes la parte de poder generar en sitio con diferentes fuentes de energía renovable y con almacenamiento, que son las baterías, poder estar gestionando la energía para que durante las 24 horas, sin importar a qué hora generas, puedas suministrar de energía a todos. Viene un concepto bien padre de justicia energética que yo creo que abre oportunidades tanto de negocio como para que la gente que hoy en día no tiene electrificación puedan estar con ese beneficio. Porque ahí es ahora, ya que nos contaste cómo está la situación del país, era muy importante tener eso como base en este episodio para poder saber, a ver, al final, como decía Sofía, las medianas empresas y las grandes empresas creo que consumen el 70% de la energía nacional por ahí. Y si no hay energía suficiente, pues obviamente, si no hay energía, pues una empresa no jala, no funciona. Máquinas para producción, computadoras, ya te digo, lo menos importante son los aires acondicionados de las oficinas, pero ¿qué están haciendo estas empresas para, o cuál es la problemática que tenemos ahorita o los costos de toda esa industria? Porque obviamente si tú como gobierno no estás supliendo de energía a todas esas empresas, pues es muy difícil que crezcan, que se expandan y que haya mayor actividad económica, que al final es lo que se quiere para no caer en una recesión, ¿no? Sí. En términos de energía, yo creo que siempre es importante primero tener la energía, y ya que la tienes, que sea lo más barata posible, y ya que es barata, que sea lo más limpia posible, ¿no? Entonces, en esa parte de que sea barata, tiene que jugar la calidad de la energía también. Es decir, para ti representan costos el hecho de que tengas un apagón y que tengas que apagar toda tu planta de producción,
que tengas que tirar toda la materia prima que se quedó a mitad del proceso y que tengas que otra vez volver a limpiar las líneas de producción y volverlas a poner en marcha o recalibrar los equipos. Y la gente que se quedó 3 horas sin hacer nada. Entonces son costos elevados que no están directamente ligados al precio que tú pagas de energía, pero que estás terminando de pagar en un costo indirecto que es baja productividad de tu compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que están haciendo las empresas es, uno, la adopción de fuentes de generación para reducir el costo de energía y dos, la implementación de UPS o de baterías. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de energía, que no tengas los microapagones o para que inclusive ante un apagón de horas puedas continuar tu operación completa sin ningún problema. Sí, y creo que nos habías compartido un monto, que es el que han calculado ciertas cámaras y demás, de decir, bueno, pues el apagón cuesta alrededor para la industria de 200 millones de pesos, ¿no? 200 millones de dólares por hora. Dólares. Por apagón. Millones de dólares por a nivel hora. nacional. Sí. Wow. Sí. Ese es el costo que algunos han calculado, pero no sabemos los que no están realmente... Los indirectos del ocioso. Sí. Sí, exactamente, porque hay empresas que nosotros nos hemos acercado con la solución y finalmente una empresa siempre termina decidiendo por mi retorno de inversión, ¿no? ¿Cuándo es mi tasa de retorno, mi periodo de recuperación? Y eso está ligado a que conozcas cuánto te cuesta. Claro. Entonces, si vamos solamente a mitigar los apagones, el cliente tiene que saber cuánto le cuesta cada hora de apagón, cuántos apagones tiene al mes o al año para ver si es una inversión redituable o no. Y es bien raro que alguien lo tenga. Muy pocas empresas lo tienen medido. O sea, que alguien tenga medido el apagón, no que alguien tenga apagones. Sí, claro. Sí. Apagones hay muchos. Sí, eso no es raro, ya te iba a decir a cada rato. Sí. Sí, apagones hay bastantes. Bueno, al punto, por ejemplo, lo que pasó en la península, pero no solo eso, hubo, no sé si vieron, estuvimos haciendo un par de presentaciones y poníamos una fotografía de un trabajador de CFE amarrado a un poste. No sé si la vieron. No. O sea, Bueno, pero ¿cómo que amarrado? En una colonia en Yucatán, amarraron a un trabajador al poste, un trabajador de CFE al poste porque llevaban 10 horas sin luz. O sea, la gente tomó justicia La gente por su tomó mano. justicia. Entonces CFE... O sea, fue la presa para hacer presión Sí. para que se conectara otra vez al sistema. O sea, era el REN de la colonia. Exactamente. Wow. Lo utilizaron para eso y tal cual fue o CFE vienes o vienes, ¿no? Y terminaron arreglando el problema. Sí, digo, ahí se puede decir la burra no se arisca. Seguramente ya les había pasado que los dejaban 5 días sin luz hasta ver cuándo llegaba la CFE. Sí, claro. Y lo mismo pasó en Monterrey. Es más, estábamos también en una charla así y una persona me dijo, Jaime, yo la semana pasada me salí con varios empresarios que estaban en la misma zona y tapamos una calle porque no teníamos luz en Monterrey. Wow. Y dije, ¿cómo crees? Me dijo, sí, no nomás es en Yucatán, también acá pasó. Y les dije, oye, ¿y funcionó? Me dijo, sí. Y dije, bueno, entonces en las dos situaciones funcionaron, ¿no? Wow. Entonces, si se les va la luz. Claro. Tomen. No. Sí, tengo una amiga que, o sea, es un ejemplo similar, nada que ver con la energía, pero le fue muy mal con un carro que compró y pues según esto tenía garantía y demás y dijo, pues sí, puso la camioneta enfrente de la agencia de donde es como el servicio y dijo, aquí nadie pasa hasta que no me arreglen mi camioneta. ¿Cómo? Ándale. Y se la arreglaron. Sí. Pero, oye, Jaime, preguntándote un poquito, entendiendo este nuevo dinamismo, que la verdad es que se escucha más alentador de lo que habíamos platicado años anteriores, posiblemente con AMLO, que ya se ve esta apertura, que ya se ve un poco, al menos en la agenda, se ve que tienen muy detectada la necesidad de rezago y que, pues, de alguna manera, Claudia ha puesto más en la mesa trabajar con los privados. ¿Qué otras cosas ves que el gobierno debe de hacer para tratar de tener la suficiencia energética? Mira, hay un dato también interesante, ¿no? Que es que actualmente el 70% de la energía se genera de fuentes de hidrocarburo y de eso el 70% se importa de Texas. Entonces tenemos una dependencia energética tremenda. Wow. ¿no? Imagínense el poder de negociación que podría tener alguien Con eso. con eso. Si dependes energéticamente del gas que te manda Estados Unidos, no, pues nada. Que ya nos pasó una vez, ¿no? Que se congelaron en Texas, los creo. los ductos de Texas y de la nada de que... Exactamente, ese es el punto, ¿no?
Y así como pasó Rusia con Europa, con el Nord Stream, Ujú, o sea, ujú. realmente hay una dependencia del 50% de la energía que se genera viene, o sea, el insumo para generar esa energía viene de Estados Unidos. Wow. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Son tres cosas. Uno es la generación distribuida, que es cada quien en sus casas, negocios lo puede hacer. La segunda, que es la parte de autoabasto, que son las grandes industrias que puedan generar el 100% de su energía. Y la otra categoría que se llama generación eléctrica. Generación eléctrica que juega, donde tú puedas llevar a cabo inversiones particulares al 100% y toda la energía que vayas a generar, siempre y cuando esté conforme el plan, es vinculante al plan de desarrollo de CFE, toda esa energía se la vas a vender a CFE. Lo segundo es desarrollos mixtos, en el cual el gobierno jugará con el 54% y los particulares con el 46%. Pero ese 54% del gobierno puede ser capital, o puede ser terrenos, o puede ser activos de cualquier otro tipo. Ajá. ¿Sí? Pero esas ya son como mega obras de generación, ¿ok? Son mega obras de generación. Ya no es en sitio, en las casas, ni en las pequeñas empresas, ni en las grandes empresas. Estas ya son las granjas eólicas que vemos en los mares, que vemos en las tierras, son las granjas solares que vemos en las carreteras. Se está dando también juego a que se siga lo que no se hizo durante los últimos años, que eso también se reestructure y se pueda volver a lanzar. Y ahí bien. va a estar la generación a gran escala. Entonces, puedes hacerlo como particular si estás vinculado al plan de desarrollo de CFE para venderle a CFE, o puedes hacerlo en inversión mixta con CFE como tu socio. Ya. Ya, Y ya. eso- Y esto lo están aplicando las empresas. O sea, me estoy imaginando, o sea, por ejemplo, tú cuando vas con clientes y les vendes estas baterías, esta gente también dice, perfecto, voy a generar para mí y le voy a vender a la red de CFE o no. Sí, actualmente la regulación esta nueva que está saliendo dice que en el autoabasto, que son estas grandes empresas que pueden generar en sitio, Ajá. puedes estar interconectado a la red, Ajá. y si estás interconectado vas a vender los excedentes. Pero supongamos que a ti te cuesta 3 pesos cada unidad de energía, que es el kilowatt, Ajá. y por ahorrarte 1 kilowatt te ahorras 3 pesos, pero si lo viertes a la red, te lo va a venir a pagar CFE a precio de mayoreo, 60, 70 centavos. Entonces eso hace que Ya. tú tengas que diseñar tus sistemas de generación para que estén justo a la medida de tu consumo, para que lo que viertas a la red sea lo menor posible. ¿Y esto por qué? Para dar estabilidad a la red. Y- Para que no haya muchas fuentes de generación inyectando energía en hora pico de sol, por ejemplo, solares, Ujú. cuando hay abundancia de energía y poco consumo, y que en la tarde de 6 a 10 los paneles no generan, la demanda es muy alta y hace falta energía ahí. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. La verdad es que es un plan muy interesante. Sí, suena súper bien. Y entonces el 70% viene de energía fósil, gas, combustible, y el otro 30% sí viene de eólica, solar. ¿Cómo está esa participación en temas de generación? Estamos como 10% solar. Ok. No recuerdo los otros datos, pero hidroeléctrica, que es limpia, se considera limpia, más no renovable, pero es limpia. Ajá. Tiene una gran participación, y la geotérmica es ya lo menor. Ok. Oye, y bueno, veía el caso de China hace no tanto, que lo platicábamos, y China realmente creo que prácticamente todos los insumos que tiene que ver con paneles solares, con baterías, viene de China, porque ellos en todas las industrias se hicieron los másters al necesitar ellos esa alta demanda cuando empezó a crecer mucho China. Dijeron, nosotros vamos a hacer todo aquí in-house y nosotros con eso vamos a desarrollar la industria y vamos a tener pues costos de escala, y creo que lo ha hecho muy bien porque no tiene, o sea, no es de los principales generadores de petróleo, más bien prácticamente ni juega ahí, y al tener como toda esta infraestructura solar, creo que les ha funcionado. Ellos que tienen como este antecedente o este ejemplo antes de nosotros, ¿cómo lo ves? ¿Que pueda ser replicable o no? Mira, replicable lo veo muy complicado por todo el CAPEX que se necesita de inversión para llevar a cabo estas grandes plantas de manufactura, y ya llevan años de adelantado contra nosotros, ¿no? Como dices, ellos mismos crean la industria y crean la demanda para esa industria,
Y gracias a esa demanda que ellos mismos crean por el tamaño de país que son, generan economías de escala que le permite a estas primeras empresas alcanzar precios que difícilmente a nivel internacional se pueden alcanzar y entonces empiezan a penetrar el mercado. Y pasó con los paneles solares y está pasando con las baterías. 98% de los equipos vienen de China. Y son equipos con alta innovación, con gran fiabilidad y con precios muy competitivos. Entonces, replicable, yo lo veo complicado, pero sí podríamos estar utilizando esa tecnología que está disponible para abrazarla e implementarla, ¿no? Y en China, por ejemplo, en marzo estuve por allá. Es impresionante ver cómo un camión de materia prima llega a la fábrica, se monta de reversa. Claro que el que maneja sí es una persona, ¿no? Pero a partir de ahí, todos son robots. Ah, wow. Van los robots, descargan la materia prima, la acomodan. Hay pocas personas que alimentan las máquinas nada más con los insumos y a partir de ahí todo el proceso es automatizado. Al punto de que después llega la parte de empacar. Después de empacar, lo suben al camión que sale, igual manejado por una persona, y se va al camión. Lo que les quiero decir es que la materia, desde que llega la materia prima hasta que llega el producto terminado, 95% del proceso está automatizado. Y luego te pones a ver de dónde viene la energía, que viene en gran cantidad de paneles solares, y entonces estás compitiendo tú contra empresarios manufactureros que no pagan mano de obra y que no pagan energía. O sea, contra ese calibre, sí. contra ese calibre estamos jugando. Contra manufactureras que no gastan en mano de obra y que no gastan en energía. Es impresionante lo que han hecho. Y si no es replicable el tema de producción, si pudiera ser replicable, porque creo que los chinos, o sea, ya tienen proyectado que para el 2030 ellos no van a necesitar mayormente otra fuente de energía que la solar, porque están produciendo, no me acuerdo que vi el dato, algo así como cada 3 segundos se pone un panel solar en China, una cosa así. Entonces está proyectado que en 5 años van a tener una cantidad de paneles solares que ellos pues ya van a tener energía pues, prácticamente independiente. Sí. Mira, yo creo que estamos muy lejos de eso nosotros. Y en el país, nosotros que sí tenemos petróleo, para mí la mejor solución sería una matriz energética compuesta, sí, por fuentes de hidrocarburo, como el gas natural, por ejemplo, administrada con equipos de almacenamiento, como son las baterías, y complementada con fuentes de generación limpia. La verdad es que tienes que tú diseñar soluciones a la medida. Depende de cuál es la circunstancia de cada necesidad, tanto a nivel municipio, estado, industria, parques industriales, comunidades aisladas. O sea, tienes tú más bien que utilizar una gama de tecnología que ya está disponible para dar las soluciones a la medida para cada sitio que requiera esa energía. Entonces yo, más allá de llegar al cero export en 2030, al net zero en 2030, es cuáles son las correctas transiciones, porque no todos los equipos te dan potencia. Por ejemplo, paneles solares no te dan la potencia necesaria para arrancar grandes maquinarias. Pero si la guardas en batería, las baterías sí te la dan. Pero si tienes enfrente una línea de gas, por ejemplo en Monterrey, que te puede suministrar el gas, a partir de ahí tú generas energía, pues cómo no utilizarlo si necesitas esa cantidad de potencia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la solución es llevar a cabo una matriz energética de diferentes tecnologías con una buena gestión a través del almacenamiento y software de gestión a la medida para cada situación. Ya, y ya me sonó un poco a tus labores como CEO de SoftBank, que quería preguntarte, seguramente hiciste como el análisis o de alguna manera viste en este nicho una oportunidad para seguir capitalizando SoftBank y me encantaría que nos platicaras un poquito por qué te metiste a la generación de energía solar, especialmente hacia la industria. ¿Qué viste? ¿Qué oportunidades viste? ¿Hacia el segmento industrial? Ajá. Pues vimos eso, vimos que había 2 barreras principalmente. Una barrera que es la parte económica, porque típicamente ellos están invirtiendo en procesos productivos, ¿no? En cómo crecer, qué otra línea abrir, qué otro producto lanzar, qué otra sede, qué otro país, etc. Y estas inversiones son inversiones que te fomentan más bien ahorro y cumplimiento de políticas de ESG. Tenemos empresas muy grandes como Bimbo que está haciendo la transición
total de sus flotillas a flotillas eléctricas, que tiene la generación 100% renovable. Son empresas ejemplares que lo están implementando, ¿no? Y eso nos lleva a que son empresas modelo, que son tendencias que podemos seguir. Pero hay otras empresas que, por el contrario de la parte sustentable, lo que están viendo son ahorro y ahorro, ¿no? Entonces, romper con la problemática de la parte técnica funcional, que sí funcionen y que en el largo plazo te den el resultado que necesitas, y romper la barrera del financiamiento, que luego están destinadas a otras inversiones de mayor estilo o productivas. Nosotros lo que hicimos fue eso. Dijimos, vamos a hacer la integración vertical de cómo nosotros llevamos a cabo la construcción y ponemos productos financieros para la industria, al punto que nuestro core hoy en día es vender energía eléctrica. Nosotros llegamos a las industrias, hacemos la inversión del 100% del capital, construimos, operamos, y el producto que le vendemos a nuestro cliente es energía generada en sitio, limpia y a menor precio que lo que están pagando actualmente. Wow. ¿Cómo se le llama esto? De que Se Energy llama as a Service. Energy as a Service, sí, tal cual. Y eso también lo complementamos con la parte de baterías, que además de ahorrarte, te pueden ayudar ante un apagón. Puedes continuar tu operación ante un apagón. Y estos dos productos combinados te dan el ahorro y te mitigan apagones, y todo en Energy as a Service, que sin inversión gozas de los beneficios y aparte estás ahorrando. Oye, y antes de iniciar esta conversación, bueno, de estar al aire, estábamos platicando que Jaime estuvo durante no sé cuántos meses haciendo, o sea, abriendo la conversación en el IPADE, y el eje rector del tema era la incertidumbre, ¿no? Que creo que 2025 ese ha sido el eslogan del año, incertidumbre, por cómo empezó la entrada de Trump, los aranceles, y yo he sentido, al menos el primer semestre del año, como la gente muy en pausa, sin tomar decisiones, porque no sabes qué va a pasar mañana, cambios de reglas bastante importantes, fueron las elecciones del Poder Judicial, o sea, como que ha habido mucho movimiento de cosas rectoras, y me encantaría que nos platicaras ustedes cómo han vivido la incertidumbre dentro de su empresa y dentro del sector energético. Sí, fueron 4 semanas muy padres, muy constructivas, también de mucho pensamiento estratégico por estar ahí dando las sesiones en el IPADE que tuvimos la oportunidad. Y el tema principal era la incertidumbre, cómo el gobierno juega en esta industria determinando a los particulares si pueden jugar o no y de qué formas pueden jugar. Entonces, los modelos de negocio de particulares en la industria energética depende de qué ventanas de oportunidades va abriendo. Y eso, pues, un día puede ser oportunidades como ganar rondas para perforar y producir petróleo con Peña Nieto, o rondas de generación a través de granjas eólicas, fotovoltaicas, o en generación en sitio, o lo que se viene ahora, el autoabasto, lo que se viene ahora para generar a gran escala, o el tema de justicia energética. Entonces, ese eje rector de incertidumbre desde cómo el gobierno pinta las reglas del juego en la industria en la que estás jugando. Pero no solo eso, sino que complementado con la incertidumbre que viven, además de nosotros en nuestra industria, la incertidumbre que se está viviendo hoy en día, ¿no? En el país, con el tema del Poder Judicial, con el PIB bajo, la inversión directa de la parte pública cayendo, de la parte privada cayendo. Y esto nosotros también vimos un primer semestre prácticamente seco, horrible. Pero nosotros decíamos, oye, ¿y somos nada más nosotros? Íbamos hacia con los mayoristas, que los mayoristas les venden a muchas empresas de energía, y oye, ¿cómo va? No, vamos mal. Dijimos, bueno, a lo mejor es este mayorista, ¿no? Vamos con otros mayoristas y era igual. Entonces, sí vimos un rezago importante en las decisiones. Y sentándome con los directores de las empresas, era, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Me decían, Jaime, me acaban de cancelar un contrato de 3,000 millones de pesos, el IMSS. O sea, créeme que ahorita el tema energético no es mi principal problema. Sí, pasó a segundo plano. Problema. Sí, y otros así. O sea, que el tema era, estamos rezagando este tipo de decisiones que son de ahorro para ver qué decisiones tenemos que tomar hacia el frente con toda la problemática que estamos enfrentando. Y nos pasó, por ejemplo, también con empresas que exportaban materiales de óptica.
ya con contrato en mano por ahí de marzo, creo que fue como en marzo, dijeron, Jaime, el tema de los aranceles está brutal. Entonces, yo no puedo subirle el precio a mis clientes en Estados Unidos porque voy a perder mercado. De eso se trata, no puedo. Entonces, los aranceles me los voy a tener que comer yo, de mi margen. Esta inversión pasa a segundo plano. Oye, pero a pesar de que estas empresas, a la hora de tú proveer este servicio, no necesiten hacer inversión porque tú tienes el financiamiento, tú les vas a hacer como un arrendamiento y ellos van a tener un ahorro porque en vez de pagar, no sé, 3 millones de pesos en luz al bimestre, van a pagar 2 millones o hasta menos, ¿no? Van a pagar menos. ¿Por qué no aventarse a ese proyecto? En ese tema, fíjate que ya en segundo semestre hemos visto ya ahora sí mucho resultado. Como que ya tienen más claro, más identificado ya cómo pintan los aranceles, ya cómo pintan lo que les afectaba en su incertidumbre, ya lo tienen un poco más claro y están diciendo, oye, pues es que ya así va a ser el juego, así hay que jugar, no nos podemos quedar paralizados todo el año, ¿no? Okay. Y entonces empezaron a tomar decisiones y justo el producto que más se está colocando ahorita es el de la venta de energía, es el Energy as a Service, tal cual, porque no lleva inversión, tiene certeza de los costos en el largo plazo, que eso también ante esta situación les ayuda bastante y gozan de los beneficios. Y al final del plazo se quedan con el equipo para quedarse el ahorro 100% con ellos. Para entenderlo muy sencillo es, los equipos o tecnologías que nosotros construimos generan un ahorro y de ese ahorro yo me quedo una parte y tú como cliente te quedas otra parte. Y al final del plazo te quedas el equipo y el 100% del ahorro a partir de ahí te lo quedas tú. Grandioso. Está chidísimo. Grandioso. Sí. Oye, yo me quería ir un poquito también en el tema internacional, ahora con toda la venida de los data centers, que estaba viendo que van a consumir una cantidad estratosférica de energía. ¿Cómo se ve el tema en México y en Estados Unidos? Primero quisiera que nos dijeras en Estados Unidos, ¿les va a alcanzar para ellos la energía que tienen con tanta construcción de data centers? Y si no les alcanza, o sea, ¿qué están viendo los gringos de cómo generar más energía? ¿Nuclear, solar? ¿Para dónde se están yendo? Mira, yo creo que el tema de nuclear es algo que deberíamos de incurrir como humanidad. Yo entiendo los riesgos que tiene de seguridad, pero es una energía que a final de cuentas es limpia y tiene una gran capacidad de generación. Bien controlada, bien administrada, con buena tecnología, debería ser la fuente que por mucho debería sacarnos de problemas. Y sí, estos data centers, Meta, Oracle, con todo lo que están construyendo, van a requerir gran cantidad de energía, pero no solo por la parte de procesamiento, sino por la parte de enfriamiento. Tienes a China experimentando data centers debajo del mar, submarinos. ¿Para que los enfríe el agua o qué? Sí, entonces una de las formas de resolver el problema es necesitar menos energía. Entonces, más allá de Estados Unidos, lo que sí he visto que China está corriendo pruebas son estos grandes data centers sumergidos. Y entonces ya solo necesitas la energía del procesamiento, pero no la energía del enfriamiento. Porque estas grandes unidades, a menor temperatura, su capacidad de procesamiento es mucho más alta, ¿no? Y en específico Estados Unidos, fíjate que no he estado pendiente de qué están haciendo para complementar la generación, pero sí he estado pendiente de todos los data centers que están queriendo construir y va a ser una cantidad de energía brutal. Y no solo en Estados Unidos, también en México ya se están construyendo varios data centers. En Querétaro. En Querétaro viene uno de $5,500 millones y la cantidad de energía es brutal la que requieren. Entonces... ahí, por ejemplo, ¿qué van a hacer? O sea, 5,000, o sea, la inversión va a ser muy grande, seguramente va a requerir un gran porcentaje de la energía que produce Querétaro, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que CFE está sacando unos paquetes que literal como paquete de McDonald's, ¿no? ¿Un combo? Como combos. ¿Un combo cuates? Como un combo cuates. En los que dice, oigan, parques eléctricos, yo les voy a dar 5 paquetes. Paquete 1 te conectas a la red de transmisión, paquete 2 a la red de distribución y paquete 3, generación en sitio mixta, en la cual yo te puedo generar con gas, con solar, con baterías, en sitio para que tú lo adoptes, pero tú vas y se lo compras a CFE. Y ya publicaron los precios. El paquete más chiquito para 12 megas, que un poquito de lo que estábamos hablando,
está alrededor de los 550 millones de pesos. Ok. Entonces, el problema de los data centers yo creo que se tiene que atacar con energía generada en sitio. También otro de los paquetes que tienes que te llegan con unas mega grúas low voice y te descargan unos paquetes de generación portables, no portátiles, pero portables. Entonces puedes llegar, te dejan las máquinas ahí, tú puedes ver las máquinas que tienen sus llantas tal cual para que generen en sitio y después te las llevas, ¿no? Entonces, hacia donde debería de girar, yo creo que es el mismo tema de la macrotendencia de descentralización, generar en sitio, como puedas, dependiendo del recurso que tengas a la mano. México tiene una capacidad de irradiación solar tremenda. El norte del país tiene gas. Entonces, ¿qué recursos realmente tienes a la mano para poder utilizarlos y generar en sitio para esas grandes cantidades de consumo? Y que además sea energía de calidad, porque esos equipos requieren 0 microapagones, 0 variaciones de voltaje, 0 variaciones de frecuencia. Necesitan una calidad de energía tremenda también. Entonces, tú, o sea, solución a corto o mediano plazo, y que también lo está proponiendo así el gobierno, es empresas y o consumidores en general pongan su tecnología, que al parecer está haciendo solar, con baterías, y ustedes sean sus propios proveedores de energía, porque el gobierno ahorita no va a poder. Porque no me va a alcanzar el tiempo ni la inversión. Exacto. Para el ritmo que traemos de consumo y el rezago que tuvimos los últimos años. No va a alcanzar. ¿Y será suficiente para los próximos años? O sea, ¿seguro será una tendencia? ¿O las empresas ya están abriendo los ojos? ¿O qué está sucediendo? O sea, porque el margen de 4% que nos dijiste al comienzo del programa, pues es nada. Sí, es nada. Imagínense qué se siente andar en un coche eléctrico con 4 de batería, o que tu teléfono tenga 4 de batería, ¿no? No. Oye, y yo siento, o sea, en este mayo estuvo más leve, al menos en Guadalajara, de calor, versus el año pasado o antepasado, que estuvieron tremendísimos. Y como que de alguna manera se sentía que hubiera alguien como quitando un cable para dejar que la energía fluyera por todos lados, y otro, o sea, como dejando desconexiones a propósito, porque sabían que tener la red eléctrica conectada al 100% no iba a dar. Entonces eran como apagones controlados. Así lo sentí yo el mayo pasado. Y, o sea, porque supongo que no hay abasto para las horas pico tener todo conectado, y dicen, bueno, pues ahorita la colonia X le vamos a bajar un poquito la conexión, y la colonia tal a las 7 de la noche y así. ¿No será algo parecido? Pues mira, eso parece ser. En Monterrey se les pidió a los empresarios industriales que bajaran el consumo durante la hora pico, que es de 6 a 10 de la tarde. ¿Cómo controlarlo? Pues también bajando la generación, pero se está pidiendo que dejen de producir, ¿no? Y acá en las colonias es lo mismo. Lo que se dice es que van prácticamente disminuyendo la carga, apagando colonia por colonia, ¿no? Wow. Pero esto es o sea, se tiene que hacer, porque si no también nos podríamos quedar todos sin generación, ¿no? Sí. Y hablando de CFE y del país, este 54% que busca el país, a mí me parece totalmente apropiado, porque estás hablando también de un tema de seguridad energética. No puedes dejar en manos de particulares el 100% de la responsabilidad. Claro. Entonces eso también es valioso, no solamente la parte económica y productiva, sino la parte de seguridad del país, la seguridad nacional en términos de energía. En ese sentido, por ejemplo, ahora que pasó lo de Veracruz, ¿Qué pasó, Veracruz? la inundación que hubo ya. Sí, tremenda, pues tienes a CFE volando plantas de emergencia con helicópteros, tienes a las cuadrillas de CFE dándolo todo en sitio para restablecer la energía, para que 4 o 5 días después tengan el 98% de la generación, del restablecimiento de la energía. O sea, imagínate que el gobierno está tomando cartas en el asunto, en resolver esos problemas desde CFE. No puedes tampoco dejar esos catástrofes en manos de particulares. Sí, entonces, ese 54% me parece muy bien que lo tengan, y que sea esta mezcla de Estado, particulares. Yo creo que eso es lo que debe de, en corto plazo, funcionar para arreglar estos y creo problemas. que así debería de ser en todas las industrias, ¿no? Bueno, yo soy pro de que el Estado intervenga, pero buscando que el privado dé esa competitividad, ¿no? O sea, a la hora que entra el privado, pues los precios se ajustan, ellos van marcando un poco las reglas del juego, también los privados de estar en una mesa
y oye, gobierno, necesitamos esto. O sea, como que ese diálogo entre privados y públicos siento que generan un poco más de armonía para todos, ¿no? Porque muchas veces el privado pues se centra en su cliente, pero el que no es su cliente pues ni lo voltea a ver. Y el gobierno puede crear esta estabilidad para todo el país. Sí, sí, exactamente. Imagínate tú que a un particular preguntando, oye, ¿cuánto me van a pagar si mando el helicóptero con las plantas de emergencia a rescatar a Veracruz, no? O sea, ¿A quién le mando la factura? Sí. ¿A quién le mando la factura? Sí. Esas son decisiones que se tienen que tomar por el bien social, no por la parte económica. Totalmente. ¿no? Que luego Entonces, pasa eso de ver a Oaxaca más rezagado, ver a Chiapas más rezagado, sí. porque el interés privado, pues al final viene un subrayado que dice negocio, aquí generamos dinero como objetivo principal. Y el gobierno debería de hacer el contrapeso. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, que la mancuerna gobierno particulares es ideal para resolver este tipo de problemas. Y porque bueno, en el sexenio de AMLO sí ahuyentaron a los particulares, especialmente ahí Iberdrola y varios grandes que les cancelaron contratos. ¿Cómo se ve ahora con Claudia? ¿Hay incertidumbre o sí se están acercando los privados para decir, bueno, hagamos proyectos en conjunto? Tienes argumentos a favor y argumentos en contra. Por ejemplo, toda la nueva regulación de la parte eléctrica viene muy a favor. Viene muy a favor a dejar a los particulares jugar, dejar las reglas claras de cómo jugar, dejar la transparencia y que el Estado mantenga el control del sector energético. Y está bien. Fuera de la industria eléctrica, creo que la gran incertidumbre para los empresarios internacionales de energía es el Poder Judicial. Porque así como pasó en 2018, que de un manotazo, al día siguiente de que agarraron la presidencia, fue apaguen esos ventiladores, como le decían, ¿no? Bueno, estas empresas metieron sus amparos, fue anticonstitucional y se volvieron a conectar. Pero porque había Estado de Derecho, porque dijeron, oye, si es cierto, esto no está bien, conéctate otra vez. Pero el temor que hay es, ¿qué va a pasar cuando los jueces o cuando el árbitro sea el mismo gobierno contra el que te estarías peleando? Y va a ser con la ley de amparo que acaban de pasar, creo que en la semana. Exacto. Entonces, la parte energética creo que están haciendo las cosas muy bien y creo que va a haber jugada para nosotros, para los particulares. Creo que va a haber forma de resolver los problemas que estamos enfrentando en el país. Pero necesitamos, yo creo que complementar esa confianza a las grandes empresas internacionales con el Estado de Derecho, con el Poder Judicial. Y eso no sé cómo se vaya a resolver. Sí, y me lleva a la siguiente pregunta, que creo que tú estás metidísimo en el área, y es, ¿el nearshoring ha sido una realidad o no? A ver, si ha sido una realidad. Ahora que regresamos de Monterrey, hay empresas que... El caso de una empresa, ¿no? Tiene 3 megawatts contratados, necesita 6 y CFE no le puede dar más. Le dijo, no te puedo dar más. Se fue a otra zona, otro parque industrial, y ahí resolvió su problema. Pero en la planta que no pudo crecer con CFE, justo está viendo cómo crecerla. Y al lado de esa planta está Amazon. Y Amazon está enfrentando los mismos problemas. Entonces, al decir, se está dando el nearshoring, yo diría, sí, porque muchas empresas se vinieron a invertir, pero hoy tienen carencias eléctricas. Y no, porque hay empresas que están deteniendo las inversiones porque no hay garantía ni en agua ni en electricidad, recursos necesarios para poder hacer productivas sus plantas. Y tienen las inversiones detenidas justo por eso. Pues sí. O sea, como que se escucha un panorama hermoso. Digo, a mí cuando empezó a pasar este conflicto más fuerte y escalar entre China y Estados Unidos, es como, México es la corona. Somos los ganadores, viene una gran oportunidad y inicia Tesla, se va a venir y así. Siento que hubo como mucho movimiento y después fue, pues no nos podemos venir porque no hay servicios para conectarnos, no hay potencia eléctrica, no existe esta seguridad legal que nos permita sentirnos cómodos. Entonces, o sea, desaprovechar esta oportunidad de México, por más que seamos una super ubicación, que tengamos al vecino de Estados Unidos enfrente. Hay demasiada coyuntura que dices palomita, 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 y nos deja subrayado la necesidad de la infraestructura que me alienta mucho, la verdad, todo esto que estás platicando. El trámite rápido o ágil que le llamaste, creo que va a ser algo que pueda aprovechar más la coyuntura,
porque quién sabe cuándo se repita o si alguien más se avive. Sí. Y fíjate que complementando eso que dices nos están dejando hacerlo, ¿no? Y ya vemos empresas que jugamos en esta industria en decir, no necesitas invertir. Entonces, tú particular que tienes problemas de energía grandes, no podías invertir o no es tu principal razón de ser el invertir en eso. Ya hay empresas que te resolvemos el problema así, sin invertir, con la capacidad tecnológica, con la capacidad técnica, y gracias a que a partir de ahora, es más, todavía no, se están liberando los últimos puntos finales de la regulación, nos van a permitir hacerlo. Entonces, hay todo para arreglarlo. Chidísimo. Oye, yo quiero hacer unas últimas preguntas, así como respuestas rápidas. ¿Qué prefieres, un carro híbrido o un carro eléctrico? Eléctrico. Eléctrico. ¿Eléctrico por qué? ¿Por qué? Ajá. Ya no va a ser tan Sí, rápido, porque, entonces. porque yo prefiero un híbrido, pues. No, eléctrico, 100%. En México. Sí, en 100%. México. Ok. ¿Por qué? Ajá, sí, a mí sí me interesa. No, es que a mí tenemos un cuate que se compró una Volvo 100% eléctrica, fue a Vallarta y de regreso, o sea, ya no sabía, creo que tuvo que parar en Tequila y pararse a cargar porque no hay realmente la infraestructura para cargar tu coche eléctrico en donde estés. O sea, Sí. en todos lados. Mira, lo tienes que meter a tu planeación del día a día. Sí, claro que no va a haber las electrolineras. Hoy en día no están así de accesibles como están las gasolineras, pero nos pasó a nosotros también. Nos fuimos a Querétaro desde Guadalajara y nos marcaba que teníamos que llegar a cargar en Salamanca porque no llegábamos hasta Querétaro con la energía que teníamos. Y entonces lo convertimos en una experiencia. Fue llegar ahí al cargador, nos bajamos, aprovechamos para que ahí comiéramos, los niños se estiraran un ratito. Y entonces ya no fue una parada obligada a cargar, sino que ya fue de aquí a allá, que son 4 horas, vamos a parar con los niños ahí, vamos a comer ahí, nos echamos un café, comemos algo y lo conviertes ya en una experiencia, ¿no? Claro que si tienes que salir de ahí, de aquí a allá, llegar en 3 horas y tienes que cargar, claro que te complica, pero si lo metes a planeación, no es tan complicado. Y lo otro es que si tienes el cargador en casa, el día a día, eso no es un problema. Es más, no tienes que ir a la gasolina a cargar. Literal, como tu teléfono, enchufas el coche. Entonces yo creo que eléctrico necesita mucha infraestructura eléctrica en el país, eso estoy segurísimo y hemos visto los datos, pero yo sí me inclino por un eléctrico, tal vez por el sesgo que tengo de la industria. Claro. Yo una última pregunta. ¿Qué va a pasar con todas las baterías? Porque creo que tienen una vida, las baterías. ¿Hay suficiente litio a nivel mundial como para generar baterías para los próximos 80 años? Fíjate que las baterías han estado bajando a grandes tasas año con año, derivado de todo lo que se está creando de economías de escala y de desarrollo. Son esos dos factores los que hacen que el precio baje. El nivel de producción que hay de baterías a nivel mundial está haciendo que baje y eso hace también que todas las inversiones que se dan en I+D estén dando sus resultados, ¿no? Entonces, creo que no va a ser un tema por ahora de materias primas para generar eso. Aunque, bueno, China por ahí está viendo cómo controlar los materiales. Sí, las tierras raras. Las tierras raras. Uh-huh. No creo que sea un tema, eso por ahora, pero más bien el tema va a ser el reciclaje de las baterías. Creo que ahí va a ser un reto tanto de los paneles como las baterías, que ya hay muchas iniciativas, ya hay cómo hacerlo y que aún así la huella de carbono que te dejan las baterías y que te dejan los paneles es una huella de carbono mucho menor a la que se compara con las de hidrocarburos. Ok. Y mi última pregunta para cerrar sería, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? ¿Cuál ha sido mi mejor inversión? Sí, Aprendizaje. aprendizaje. La educación. Aprendizaje, la educación. 100%. Cool. Cool, muy bien. Pues algo más, Sofía. ¿Algo más, Jaime, que tú digas, no, esto lo tengo que dejar en este episodio? Pues hagamos algo nosotros también por el país, ¿no? La verdad es que una vez que también eres 100% eléctrico, no sé, como que hay un chip adentro más allá de lo económico que se siente bien. Se siente bien saber que con recursos naturales puedes sobrevivir tú y toda tu familia. Imagínate llevar esto a todas las empresas y a todas las industrias, ¿no? Ay, sí, qué bonito cuando uno trabaja y siente que hace el bien, ¿no? Sí. Ya, bueno, pues una pregunta más entonces. Échala. Con la cachucha de un mortal, ¿qué puede hacer uno para ayudar, apoyar a la energía? La eficiencia energética.
O sea, algo que no cuesta absolutamente nada y que ayuda muchísimo, la eficiencia. ¿Cuántas veces no hemos llegado y están las luces prendidas? Están los mini splits prendidos. Desde la arquitectura, o cómo puedes tú poner un par de filminas o como polarizar las ventanas para que no se caliente. O sea, hay de verdad iniciativas tan baratas y que muchas son de conciencia que pueden ayudar a descargar la red y a que tú inclusive pues, tengas ahorros por consumir menos energía, ¿no? Entonces, yo diría que tener mayor conciencia y cuidar mucho la energía. Ya, y luego yo me quedo pensando de, ¿es barato o no es barata la luz? O sea, yo hay veces, la verdad es que nosotros creo que somos medio eficientes y cuidamos la luz y el agua. Y llega el recibo y la verdad es que se me hace muy barato. Nosotros pagamos al bimestre en promedio alrededor de 215 pesos al bimestre. Y le digo a Luis de que es que se me hace increíble que con 200, 300, 400 pesos puedas haber conectado todo, tener al instante luz, hacerle un botón. O sea, a mí se me sigue haciendo extraordinario. Sí, bueno, las tarifas residenciales tienen un subsidio por el gobierno. Entonces, de los precios que hablábamos, que le costaba a CFE entre 100 y 130 dólares por megawatt, imagínense que a residencial lo están vendiendo entre 50 y 70 dólares el megawatt. Ah, súper subsidiado. Entonces, está muy, muy subsidiado. Y a la industria se lo están vendiendo entre 150 y 200 dólares. Entonces, ahí sí marginan. Con los residenciales es subsidio. Y tú en tu recibo lo puedes ver, subsidio de gobierno, subsidio de gobierno. Entonces, hoy en día la energía es barata en residenciales, pero solamente te subsidian una parte. Si a partir de ahí tú consumes más porque pusiste aires acondicionados, porque tienes otros equipos de alto consumo o porque te pusiste a minar bitcoins en tu casa, te va a llegar el recibo carísimo, al doble de lo que paga la industria. Ese recibo nada más que tienes hoy en día de 400 pesos, para que te des una idea, te estaría llegando de 2,500 pesos. Que está bien, ¿no? O sea, seguramente la gente que tiene esos recibos de luz es porque tiene 5 aires prendidos. Sí, se pierde el subsidio. Entonces no te quitan el subsidio por completo, sino más bien De ahí para arriba. el gobierno dice, estas ciertas zonas de calor, o bueno, cada zona va a consumir mínimo esto, ¿no? Y las zonas de calor consumen un poquito más porque hay que subsidiarles los ventiladores o un mini split. Entonces hay diferentes zonas que le subsidian más o menos energía. Pero una vez que pasas ese umbral, te empiezan a subir el precio de energía, una tarifa intermedia y luego otra tarifa que son excedentes, que ya es una tarifa mucho más cara. Pues la verdad está bien diseñado para que el exceso de consumo, pues de alguna manera se ha impactado en el bolsillo, que creo que es de los incentivos negativos, pues más directos que puedes hacer, ¿no? Ya cuando pegas en el bolsillo, normalmente la gente empieza a tomar otros hábitos u otras conciencias. Sí, así es. Cool. Pues muchísimas gracias, Jaime. Quedó muy clara la mala situación del país. Pero yo la vi sí, no, más a ver, alentadora. sí, la creo que verdad. tocamos fondo al final del último sexenio y al menos pues ya dijeron, oye, no, a ver, perdimos un sexenio, ahora vamos empezando otra vez, ¿no? Entonces, gracias por explicárnoslo así de bien y que te vaya muy bien en tu empresa, que puedas llegar a muchas empresas para que el país siga creciendo y generando empleos. Muy bien. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Que haya menos incertidumbre. Que haya menos incertidumbre. Saludos, cifreros. La Podhouse, estudio creativo.